Mi hermana siempre se burlaba de mi ropa barata, llamándome lacra frente a todos. Cuando la descubrieron robando en una tienda, corrió a suplicarme que la cubriera. La entregué con pruebas y desde ese día el barrio entero la llama igual que ella me llamó a mí. Desde morros, en la secundaria y luego en la prepa, mi hermana encontró en mi ropa barata un motivo fijo para chingarme la vida. No era solo la carrilla entre hermanos, era una campaña pública de humillación que se volvió parte del paisaje del barrio, como los buzones abollados o el letrero oxidado de la lavandería de la esquina. Yo iba con mis jeans del Goodwill, una sudadera que olía a detergente barato y esperanza, y ella se paseaba como si hubiera nacido en un catálogo, blusas de tienda del mal, bolsa con logo grandote. Tenis blancos imposibles de mantener limpios en las aceras mugrosas. Mira la lacra, decía con ese tonito que corta más que un insulto directo, y lo soltaba frente a quien fuera, compañeros de clase, primos metiches, las vecinas que barren la banqueta con chancla en mano. La neta, yo me aguantaba por no hacer más circo. Había domingos en que, después de misa, mi mamá me pedía que ignorara a tu hermana, y había noches en que la oía reírse en su cuarto grabando historias para sus redes donde soltaba, según ella de broma, la palabra lacra. Y sí, claro que dolía. Duele que el mundo te vea como un adorno barato cuando a ti te cuesta un huevo juntar para un pantalón medio decente. Con el tiempo, esa dinámica se asentó como una humedad en la pared. Yo entré a trabajar a una taquería los fines de semana y entre semana ayudaba en una bodega descargando cajas, aprendí a estirar cada dólar como si fuera chicle. Me hice experto en rastrillar anaqueles de ofertas, en distinguir a ojos si una camisa de segunda mano está pareja en los hombros o si ya está vencida de tanto uso. Ella, en cambio, dominó otro arte, el de aparentar. Se aprendió los espejos buenos del mal, esos donde la luz te sube la autoestima, y juraba que todo lo que traía era pagado cash, aunque yo sabía, por cómo escondía los recibos, que le gustaba patear el problema a la tarjeta y a esas aplicaciones de paga después. Mi mamá, con ese corazón que se le cae por los hijos, a veces le celebraba el gusto, y a mí me decía que no me agitara, que lo importante es la limpieza y el porte. Yo asentía, pero por dentro me hervía la sangre, no por la ropa, sino por la pinche etiqueta que mi propia hermana me había pegado en la frente. Me acuerdo clarito de un día en particular, antes de que todo se fuera al carajo para ella. Era verano, el calor se pegaba a la piel como cinta y yo había ido al mall por una camisa formal en oferta porque tenía una entrevista en una oficina donde, con suerte, me iban a sacar de cargar cajas. En la tienda olía a perfume caro y plástico nuevo, el aire acondicionado escupía aire helado como si tuvieran miedo de que se derritiera la mercancía. La vi antes de que ella me viera, estaba con dos amigas de esas que siempre traen litros de confianza y cero vergüenza, caminando entre percheros con una sonrisita de yo pertenezco aquí. Cuando se topó conmigo, me soltó sin freno, no mames, la lacra, ¿qué haces aquí? ¿Viniste a ver si regalan algo? Me reí por no mandarla a la chingada frente a todos. Le dije que andaba buscando una camisa para la entrevista y que se calmara con lo de lacra. Ella nomás ladeó la cabeza, como quien mira a un perrito mojado, y remató con un ay, no te enojes, es broma. Esa palabra, broma, qué manera tan cómoda de cubrir la crueldad con papel celofán. Seguía lo mío. Agarré una camisa blanca, toqué la tela para asegurarme de que no se transparentara, me la puse encima para ver el talle y me formé para pagar. Y en esa espera vi algo que me dejó helado, no por sorpresa sino por la ironía. Mi hermana, la reina de lo nuevo y lo caro, iba empujando el carrito con ropa que no llevaba en la mano hacía un minuto. No me cuadraban los movimientos. La vi pararse en un rincón donde las cámaras no tenían buen ángulo, abrir su bolsa grande y, con ese descaro que se les da a los que confían en que nunca habrá consecuencias, meter dos tops. Un par de lentes con etiqueta colgando y unas pinches medias con el gancho todavía caliente del anaquel. Sus amigas no hicieron ni gesto, era como si fuera rutina. Yo sentí esa mezcla de asco y claridad que llega cuando el mundo te pone la pieza que faltaba en el rompecabezas. No me moví de la fila, pero sí prendí el celular y lo apunté sin temblar, no por maldad, sino porque a veces la verdad necesita testigos. No tardaron en sonar los portales de salida con ese pitido que a todos les da vergüenza ajena.
Mi hermana se puso rígida, fingió sorpresa y se volteó hacia las amigas como diciendo qué raro, yo no hice nada, pero los de seguridad ya venían caminando con esa cara cansada de otra vez lo mismo. Ahí, en ese segundo, se le cayó la máscara. Me vio. Y en un flash cruzó la distancia como si la alfombra fuera un campo minado. Por favor, me dijo, y lo dijo con esa urgencia que yo no le conocía, di que estábamos juntos todo el tiempo, di que no agarré nada, por favor, hermano, no me jodas. El por favor lo escupió 2 veces, y en la segunda se le quebró un poco la voz. Yo la miré, no como el hermano ardido, sino como el adulto que ya aprendió a leer la diferencia entre un error y una costumbre. Le respondí bajito, para que solo ella oyera, que no iba a mentir por ella, que ya estuvo bueno, que durante años me trató como basura y que yo no iba a cargar con su mierda. Y ahí mismo me aventó un eres un traidor con los ojos llenos de agua, como si la traición fuera yo y no el acto de levantarle la mano a la verdad. Los de seguridad se nos pegaron y preguntaron si había algún problema. Yo, con la mano firme, dije que no, y que si necesitaban aclarar algo, yo había visto cosas y las tenía grabadas. Sentí, lo juro, una paz extraña en medio del escándalo. No era venganza ciega, era como soltar un costal que llevaba años en la espalda. Les mostré el video en una esquinita discreta de la tienda, uno de ellos tomó nota, otro pidió que la acompañaran a una oficina interna, y mientras tanto mi hermana repetía no fui yo, no agarré nada. Esto es un malentendido con la cara blanca como hoja. No hice show, no grité, no llamé a nadie, simplemente di mi declaración y me fui con mi bolsa de papel doblada, la camisa dentro, y un silencio raro en la garganta. Mezcla de alivio y de un cansancio viejo que por fin encontraba donde acostarse. Esa misma tarde, cuando llegué a casa con la camisa colgada en una percha improvisada, el barrio ya traía el chisme rebotando de ventana en ventana. Las notificaciones en el grupo de vecinos iban calientes, las comadres de la cuadra se habían enterado de que la de las bolsas con logo había salido escoltada de la tienda, y alguien, porque siempre hay alguien, soltó el apodo que a ella tanto le gustaba en mi contra, pero Boomerang, qué cosas, la verdadera lacra resultó ser otra. No voy a mentir, me reí solo, sin ruido, y me serví un vaso de agua como quien brinda por una verdad que por fin se sentó en la mesa. Esa noche dormí como no dormía desde hacía años. No soñé con marcas ni con etiquetas. Soñé con silencio. Hasta aquí la introducción. A partir de aquí, el tiempo hará lo suyo y las cosas se pondrán feas para ella y, sí, también incómodas para mí. Pero esa parte viene después, en las actualizaciones. Aquí solo te cuento cómo empezó, con una palabra que se volvió cuchillo y con un espejo que, por fin, devolvió la imagen correcta. Actualización 1. Habían pasado 2 semanas desde aquel día en el mal y la vida en el barrio se había convertido en un teatro donde mi hermana ya no controlaba el guión. Lo que antes eran murmullos detrás de las cortinas ahora era descaro abierto. La gente no tenía piedad y tampoco filtros, y lo más cabrón era ver cómo aquellos mismos amigos que la seguían como si fuera una reina, los que se paseaban con ella en carros prestados para ir a presumir en el estacionamiento de la secundaria, eran ahora los primeros en escupirle el apodo con el que ella me había marcado durante años. Ya no era la morra de la ropa de marca ni la que siempre anda bien puesta, ahora era simplemente la lacra, así, con ese tono burlón que se pega en el aire y que se repite como eco entre risas de esquina. Yo no tuve que hacer nada, no mandé mensajes, no conté chismes, todo corrió solo, como agua que se desborda de un balde rajado. Recuerdo una tarde que volví de la bodega con las manos apestando a cartón y sudor, y me encontré a un grupito de morros sentados en la banqueta. Uno de ellos le gritó a mi hermana que si no les podía regalar una bolsa del mal, que seguramente todavía le quedaban guardadas en su cuarto. Todos se rieron como si fuera la mejor ocurrencia del mundo y ella, con la cara encendida, apretó el paso hasta meterse a la casa y azotar la puerta. Yo me quedé parado con la caja que llevaba para mi mamá, observando cómo esa burla sencilla le pegaba más fuerte que cualquier sermón que pudiera darle yo. En el silencio que quedó después de las risas, sentí una calma rara, porque por primera vez no era yo el que cargaba el peso del apodo, sino ella, y nadie parecía dispuesto a quitárselo. Dentro de la casa el ambiente tampoco mejoró.
Mi mamá intentaba poner paños fríos, diciendo que la gente era cruel, que había que dejar que el tiempo lo borrara, pero mi hermana estaba fuera de sí. Se encerraba en su cuarto por horas, escuchaba música a todo volumen como si quisiera tapar las voces del mundo, y cada tanto salía a pelear conmigo. Me acusaba de ser un traidor, de haberla vendido, de haber aprovechado la primera oportunidad para vengarme. Yo no le contestaba con gritos, solo le decía que yo no había inventado nada, que lo único que hice fue no mentir, y que la gente estaba repitiendo exactamente lo que ella me había enseñado a escuchar. Su respuesta era siempre la misma, que yo era una mierda, que algún día me iba a arrepentir, que familia es familia y se protege pase lo que pase. Yo pensaba para mis adentros que esas palabras sonaban bonitas, pero jamás las usó conmigo cuando me ridiculizaba enfrente de todos. El golpe más fuerte llegó un fin de semana, en un cumpleaños de un primo donde toda la familia se reunió en el patio de una tía. Entre carne asada, música norteña y cervezas sudadas, uno de los primos se pasó de lanza y la saludó a gritos con un ¿qué onda, lacra, me regalas una chamarra de las tuyas? Fue como si el aire se partiera en dos. Mi hermana se quedó helada, la tía le reclamó al primo por grosero, pero el daño ya estaba hecho, porque las carcajadas ya se habían regado de mesa en mesa. Ella se levantó de golpe, tiró la silla y se metió al baño a llorar. Yo me quedé quieto, masticando un pedazo de tortilla como si no hubiera visto nada. Por dentro sentí esa mezcla de culpa y justicia, como quien ve una balanza que por fin empieza a moverse al otro lado. Durante esas semanas, lo que más me sorprendió no fue el castigo social que recibió, sino la rapidez con la que el barrio volteó la tortilla. Las mismas comadres que antes la llenaban de halagos por su buen gusto eran ahora las que comentaban en voz baja que ya se lo veían venir, que a la muchacha se le notaba la maña desde hace rato. La fama es frágil y en un lugar como el nuestro no dura nada, basta un chisme fresco para que el ídolo se convierta en chivo expiatorio. Mi hermana lo aprendió a golpes, y yo lo observaba en silencio, sin ganas de rescatarla porque, en el fondo, nunca nadie me rescató a mí. Así pasaron esos primeros 14 días, con el barrio repitiendo el apodo como un mantra. Con mi hermana hundiéndose en su propio enojo y con mi madre tratando de sostener un equilibrio imposible entre dos hijos que ya no podían mirarse sin rencor. Yo trabajaba, llegaba cansado, y cada vez que la veía pasar con los ojos hinchados y la boca apretada, recordaba todas las veces que me hizo sentir exactamente igual, pero sin que nadie le dijera nada. Ahora, el karma tenía voz y eco en cada esquina, y no había cómo callarlo. Actualización 2. Había pasado un mes desde el desmadre en la tienda y el barrio ya no estaba hirviendo como la primera semana, pero tampoco se había olvidado del todo, el chisme había bajado de volumen. Como esas canciones que se quedan de fondo mientras uno lava platos, y aún así cualquier movimiento de mi hermana encendía la conversación de nuevo. En ese clima tibio, ella decidió que la mejor manera de resetear su nombre era hacer una fiesta en casa. Una de esas reuniones con vasos rojos y playlist eterna donde la gente sube historias y sonríe con el filtro bien prendido. Me enteré porque la vi limpiar la sala con una energía que no le conocía, mover los muebles como si quisiera cambiarle la cara a la casa, y porque la escuché al teléfono diciendo que todo sería cool, tranqui, pura vibra buena. Insistiendo en que ya pasó, fue un maldito malentendido, ven con una risa tensa que no convencía ni al perro del vecino. Mi mamá trató de tomarlo como una señal de que su hija quería empezar de cero y me pidió que no fuera cruel, que si podía ayudar con lo básico, que al menos conectara la bocina vieja y barriera el patio. Yo no me negué, pero tampoco me puse la capa de salvador, le dije a mi mamá que iba a hacer lo necesario para que no se cayera la casa a pedazos y nada más. La semana previa fue una coreografía de nervios. Mi hermana pidió prestada una lámpara de aro de esas que usan para maquillarse bonito. Ordenó por internet un mantel barato con estampado de cuadritos que prometía verse estético en las fotos y se lanzó con mi mamá a un súper de esos enormes donde todo viene en paquetes que duran medio año. Volvieron con cajas de refrescos, charolas de alitas congeladas, bolsas de papas de todos los sabores, galletas que se desmoronan con mirarlas y un pastel de chocolate que parecía más un bloque de cemento dulce que un postre. Pero en foto se veía bastante. En su cuarto, el espejo dejó de ser un altar para la ropa cara y se volvió un cuarto de guerra,
combinaciones improvisadas con ropa que ya no tenía etiqueta, vestidos que habían perdido gracia. Maquillaje extendido en la cama como si fuera una paleta rota. La oí probarse una blusa negra y maldecir porque ya no ajustaba igual, tirarla al suelo, levantarla de nuevo y convencerla a la fuerza con un par de broches. Hubo un momento, cuando se miró al espejo y murmuró se ve bien, no seas pendeja, se ve bien, en que entendí que no estaba peleando por una fiesta. Estaba peleando porque la cámara contara una historia en donde ella seguía siendo la dueña del cuadro. El día de la fiesta amaneció con esa luz pálida de fin de semana que vuelve todo más lento. Yo había trabajado la noche anterior y me desperté tarde con el olor a cloro que salía de la sala. Mi mamá ya tenía una olla con frijoles en la estufa por si alguien llegaba con hambre, y la mesa se había transformado en un altar a la botana, charolas alineadas, bowls para las salsas. Servilletas dobladas con un cuidado absurdo para lo que era, todo listo para impresionar. Mi hermana pasaba de la cocina a la sala y de la sala al baño como si fuera anfitriona de un evento gigante, paraba un segundo frente a la alacena, respiraba, y luego seguía. Me pidió, sin mirarme mucho, que conectara la bocina y probara que el celular agarrara bien el sonido porque no quería fallitas. La bocina sobrevivió a mis años de fiestas malamente planeadas, así que sonó, con esa fidelidad chueca que igual sirve para reggaetón que para baladas gritonas. Ella soltó un gracias cortito y volvió a su maratón de ansiedad. Las horas previas a que cayera el sol fueron un desfile de mensajes sin respuesta. Yo la veía revisar el teléfono cada pocos minutos, deslizar el dedo, abrir y cerrar la aplicación, reírse sola cuando alguien le ponía un corazón o una y caigo y morderse el labio cuando el chat quedaba en visto. En algún momento se acercó con un oye, puedes aparecer en una historia para que vean que todo está cool en la casa, y yo le contesté que no iba a fingir unidad frente a una cámara para convencer a desconocidos. Que si quería fiesta la hiciera, pero que no me usara para lavar la cara de algo que no lavó cuando sí importaba. Rodó los ojos, murmuró que yo era un amargado y se fue. En la sala, la lámpara esa de aro estaba lista, apuntando a la mesa como si fuera una influencia gastronómica, la decoración, dentro de lo que cabe, se veía bonita, y me dio un poco de rabia tener que admitirlo. Llegó la tarde y con ella la hora en que en otras casas empieza el movimiento, autos estacionándose a medias, risas entrando por la puerta, alguien que llega con hielo porque siempre falta. Aquí no pasó. Tocó primero un vecino de la cuadra, un morro de gorra plana que suele andar con un grupo ruidoso. Preguntó qué pedo, ya empezó, con una sonrisa, pero al ver la sala vacía esa sonrisa se le apagó como una vela. Mi hermana, con un entusiasmo que parecía comprado, dijo sí, pásate, apenas está arrancando, y lo condujo a la mesa para ofrecerle lo mejor que tenía. Al rato llegaron dos chicas que yo había visto antes detrás de ella en fotos brillosas, entraron con la mirada alta, la saludaron con abrazos que sonaron huecos y se quedaron cerca del espejo, revisándose el peinado como si hubieran venido a mirarse entre sí. La música sonaba demasiado fuerte para la cantidad de gente, y ese detalle, que a veces es mitad de la fiesta, aquí solo subrayaba el hueco. Mi hermana se movía rápido entre ellos, rellenando vasos, preguntando si estaba bien la temperatura, si querían otro sabor de papas, hablando con un ánimo que se caía a pedazos cuando daba la vuelta y quedaba de espaldas. En un punto, mientras ponía hielo en una cubeta, escuché como una de las amigas, creyendo que nadie la oía, soltó bajito que risa, la lacra haciendo fiesta, y la otra le contestó SHHH, no seas cabrona. Pero sí. No fue grito ni fue escándalo, pero alcanzó para que el aire se hiciera pesado. Mi hermana lo notó, porque la nuca se le tensó y dejó de reír por un segundo. Se recompuso y cambió de canción, algo más animado, como si así pudiera cambiar lo que se acababa de decir. El vecino de la gorra, aburrido, preguntó si no había más gente invitada y ella, con voz que sonaba a maquillaje, dijo viene banda, vienen varios, ya sabes cómo son, tardados. Él asentó por cortesía, miró el celular y a los 15 minutos inventó una excusa sobre tener que pasar por un primo. Lo vimos salir con la misma sonrisa cansada con la que llegó. Las dos chicas se quedaron un rato más, sacaron fotos pegadas a la lámpara de aro,
hicieron un brindis chiquito con el vaso a la altura de la barbilla para no mostrar el cuarto vacío detrás. Y luego una dijo que tenía que pasar por su perrito y la otra que se le había olvidado que mañana tenía que madrugar. La puerta se cerró y el eco dejó un zarpazo largo en la sala. Quedamos mi mamá, mi hermana y yo. La música, ahora sí, parecía ridícula en esa sala que olía a cloro y papas abiertas. Mi mamá intentó salvar el momento con un pon algo más bajito, hija, así platicamos, pero mi hermana estaba en modo piloto perdido, moviendo salsas de lugar, sacando platos nuevos como si el problema fuera el recipiente. Al cabo de un rato, se sentó en el filo del sillón con el celular en la mano y la mirada pegada a la pantalla, enviando mensajes a diestra y siniestra, escribiendo bienes, y luego borrándolo para escribir si no alcanzas hoy. Armamos algo el próximo fin, intentando no sonar desesperada y sonando justo a eso. Volteó hacia mí y dijo algo que me pasó por el pecho como aguja: si tú no hubieras hecho lo que hiciste, esto estaría lleno. Me quedé callado. No porque no tuviera respuesta, sino porque ya no me nacía regalarme a su versión de la realidad. Fui a la cocina, serví frijoles, me senté con mi plato y comí mirándola de reojo, con esa sensación agria de ver a alguien empujando una puerta que está trancada desde adentro. Cerca de medianoche, si es que se puede llamar así al rato en que la calle ya no suena, la fiesta era una mesa desordenada con vasos a medio usar y un pastel con el cuchillo clavado como bandera de derrota. Mi hermana intentó salvar una última foto, me pidió que me pusiera detrás de ella para dar contexto, y yo dije que no iba a posar como parte de un público que no existía. Me soltó un qué poca madre, con los ojos brillantes y la voz hecha pedazos, y se encerró en el baño. La escuché hablar con alguien por teléfono, decir no soy una ladrona, güey, te lo juro por mi madre, no soy, repetirlo varias veces, ponerse a llorar con ese llanto seco que ya no busca consuelo, solo sacar la piedra. Mi mamá fue a tocarle la puerta y le dijo que se calmara, que saliera a dormir, que mañana era otro día. Yo me puse a recoger vasos por no sentirme inútil, tiré lo que se podía tirar, guardé lo que se podía guardar, apagué la lámpara de aro que todavía alumbraba una mesa que ya era pura evidencia de intento. Cuando finalmente salió del baño, traía el rímel corrido y un gesto que no le conocía, como de niña que se quedó sin aire. Me miró con rabia y cansancio y me preguntó si estaba feliz. Le respondí que no, que esto no era felicidad para nadie, que lo único que sentía era un cansancio de años que por fin se estaba acomodando en su lugar. Dijo que soy un cabrón y que jamás me lo iba a perdonar. Me alcé de hombros y le dije que el perdón no estaba en oferta como los tenis que me criticó tantos años, que cada uno se hacía cargo de lo que hacía. Se fue a su cuarto y azotó la puerta con una fuerza que dejó vibrando el pasillo. A los minutos subió una historia a sus redes con una frase pasivo-agresiva sobre familias que te apuñalan, y yo lo único que hice fue pasar de largo, apagar la bocina y cerrar las cortinas. La mañana siguiente nos encontró con la casa oliendo a azúcar seca y fritura. Lavé los platos en silencio mientras mi mamá barría confeti que nadie lanzó. En el teléfono de mi hermana, que dejó en la mesa sin darse cuenta, entraban notificaciones de todo tipo. Alcancé a ver, de reojo, una historia de otra casa con la leyenda After en la casa de la lacra, entrada libre. Un video corto donde se notaba la burla disfrazada de chiste. No hice captura, no mandé a nadie, no avivé el fuego. Salí al patio con mi taza de café y me senté a ver la luz pegando en la madera vieja de la cerca. Por primera vez en mucho tiempo, la vergüenza no me estaba hecha traje a la medida. Por primera vez, el silencio era mío. Ese fue el balance de ese segundo tramo del calendario, un mes entero de preparativos tensos para una noche hueca, de invitaciones que parecían anzuelos lanzados a un estanque sin peces. De una casa que quiso convertirse en escenario y terminó siendo espejo. No hubo catástrofe sonora, no hubo pelea épica, no hubo escenas dignas de película, hubo algo más áspero, la nada. Y ese vacío hizo más ruido que cualquier bocina bien conectada. A partir de ahí, ella empezó a decir que necesitaba un trabajo nuevo para distraerse, y mi mamá, que no se cansa de creer en segundas oportunidades, le consiguió el dato de una tienda donde estaban contratando.
Yo no opiné, no porque no tuviera ideas, sino porque aprendí a la mala que en ciertas batallas uno solo sirve de blanco. Dejé que la marea se moviera sola, con el presentimiento de que lo que venía iba a ser todavía más incómodo, no por lo que yo hiciera, sino por lo que el mundo ya había decidido recordar. Actualización 3. Habían pasado 3 meses desde aquella fiesta fantasma que terminó siendo un recordatorio cruel de que la fama en el barrio dura lo que tarda en aparecer un chisme nuevo, y aún así el apodo no se borraba. Mi hermana había intentado recuperar algo de normalidad buscando trabajo, y después de mucho insistir, mi mamá le consiguió una entrevista en una tienda de conveniencia de esas que están en cada esquina, abiertas hasta la madrugada y donde lo mismo se venden refrescos, cigarros y boletos de lotería. Era un puesto sencillo, de cajera, pero para ella significaba la oportunidad de mostrar que podía ser responsable, que no todo lo que la gente murmuraba era verdad. Yo no quise meterme en ese tema, aunque por dentro tenía mis dudas. Pensaba que la desconfianza ya la acompañaba como sombra y que tarde o temprano alguien iba a sacar el tema del robo. Los primeros días pareció que la cosa iba bien. Llegaba cansada, con el uniforme oliendo a fritura de comida rápida y a ese polvo de trapeador que nunca desaparece de esas tiendas. Contaba a medias lo que había hecho, hablaba de clientes que se tardaban años en elegir una soda, de los borrachos que llegaban a comprar cerveza justo antes del cierre y de los niños que iban con monedas contadas para comprar dulces. Yo la escuchaba sin ganas de intervenir, aunque me sorprendía ver que su tono tenía algo de orgullo, como si necesitara convencer a todos de que estaba trabajando duro. Mi mamá la miraba con ternura, celebraba cada detalle y hasta le compró un termo nuevo para que llevara café caliente en las madrugadas. Yo, en cambio, la observaba desde un rincón silencioso, pensando que esa paz no iba a durar. No pasaron ni 2 semanas cuando el primer rumor salió a la calle. Alguien había llevado capturas de pantalla del video de su arresto al jefe de la tienda. No era el video mío, sino uno que circulaba en las redes del barrio, un clip recortado donde se veía lo suficiente para que cualquiera entendiera lo que había pasado en el mal. La persona que lo llevó, según supe por un amigo de un amigo, fue una clienta regular que nunca la tragó y que aprovechó la oportunidad para sembrar la duda. Lo cierto es que una mañana mi hermana regresó antes de tiempo, todavía con el uniforme puesto y la cara desencajada. Se metió directo a su cuarto, tiró las llaves contra la cama y al rato se escuchó un portazo que hizo vibrar toda la casa. Mi mamá salió corriendo a preguntarle qué había pasado y, entre gritos y lágrimas, ella soltó que la habían despedido porque alguien había envenenado a su jefe con chismes. Decía que no era justo, que ella no había robado ahí, que el pasado no tenía por qué definirla. Que estaban siendo unos hipócritas porque todos en ese lugar habían visto alguna vez como un cliente se robaba algo y nadie decía nada. Su discurso era una mezcla de rabia y desesperación, como si no pudiera aceptar que las acciones de antes todavía le pasaban factura. Mi mamá, con esa voz que siempre usaba cuando quería calmar tormentas, le dijo que todo se iba a arreglar, que la gente olvida rápido, que podía buscar otro trabajo en otra parte. Pero mi hermana no quería escuchar, repetía una y otra vez que la culpa era mía, que si yo la hubiera defendido aquel día, nada de esto estaría pasando. Yo escuchaba desde la cocina, con los brazos cruzados y el café enfrente. Cada palabra que ella escupía contra mí me daba ganas de contestar, pero también sabía que no iba a servir de nada. No era la primera vez que intentaba cargarme con su cruz. La diferencia era que ahora tenía a medio barrio como testigo de que lo que decía no tenía pies ni cabeza. Y aún así, lo que me dejó frío no fueron los gritos hacia mí, sino la certeza de que de verdad se lo creía. En su mente, yo era el traidor, yo era la razón de su caída, no sus propias decisiones. Esa misma semana, la vergüenza se multiplicó. Cada vez que entraba a la tienda local de la esquina, donde todos nos conocemos por nombre, la miraban con recelo. Los cajeros apenas le sonreían, las señoras que hacían fila murmuraban por lo bajo, y hasta los niños, que absorben todo como esponjas, empezaron a repetir el apodo con una inocencia cruel: ahí va la lacra. Era como si esa palabra, que alguna vez usó para destrozarme, se hubiera tatuado en su espalda y la persiguiera a todos lados.
No importaba que ya no tuviera ropa de marca ni que hubiera perdido su círculo de amistades, el barrio había decidido su lugar en la historia, y no había manera de cambiarlo. Un sábado por la noche, mientras mi mamá veía su novela en la sala y yo estaba en mi cuarto revisando unas solicitudes de trabajo, escuché a mi hermana hablar por teléfono. Su voz estaba quebrada, y aunque intentaba mantenerla baja, el enojo le subía como volcán. Le decía a alguien que todo era una conspiración, que la gente la odiaba porque era guapa, que me tenían envidia a mí porque siempre fui el pendejo de la familia y ahora me creen santo. Esa frase me atravesó, no porque fuera cierta, sino porque revelaba que en su cabeza todavía seguía en la misma guerra de antes, ella contra mí, como si no hubiera nada más alrededor. Lo más pesado de esa etapa fue ver a mi mamá atrapada entre los dos. Ella me pedía que entendiera, que era mi hermana, que no le guardara rencor, que al final todos cometemos errores. Y yo la escuchaba con respeto, pero no podía ignorar la realidad. No se trataba de un error aislado, sino de una cadena de decisiones y de burlas pasadas que habían sembrado lo que ahora estábamos viviendo. Yo no buscaba venganza, no le gritaba, no la humillaba, simplemente me mantenía al margen, dejando que el barrio hiciera lo que yo no había podido hacer por años, ponerle un espejo en la cara. El eco de su despido duró varias semanas más. Cada intento de entrevista fracasaba en cuanto alguien recordaba su nombre. Los chismes volaban más rápido que los currículums, y aunque mi mamá insistía en que todo era cuestión de tiempo, yo sabía que lo que había empezado como un apodo cruel ahora era una sentencia social. Mi hermana estaba aprendiendo, a golpes, lo que significa vivir marcada, y aunque yo debería haber sentido compasión, lo único que sentía era una calma dura, casi fría. Porque en el fondo sabía que ella solo estaba probando un poco de lo que yo había tragado durante años sin que nadie levantara la voz por mí. Así fueron esos 3 meses, un intento frágil de redención roto por un barrio que no perdona, una familia que se partía en dos con cada discusión. Y una hermana que todavía no entendía que la verdadera traición nunca vino de mí, sino de ella misma cuando me señaló y me aplastó frente a todos, sin pensar que un día los papeles se iban a invertir. Actualización 4. Habían pasado 6 meses desde aquella noche hueca de la fiesta y desde el despido fugaz en la tienda, y para entonces yo ya no estaba viviendo bajo el mismo techo. Me había salido por salud mental y porque por fin me cayó una oferta medio decente en otra ciudad, nada glamuroso, pero lo suficiente para respirar sin que cada comida terminara en pleito. Renté un estudio con paredes delgadas, una ventana que daba a un estacionamiento sin árboles y una cocina tan chiquita que si abrías el horno tenías que salirte de la cocina para no golpearte las rodillas. Me movía en bus y a pie, trabajaba turnos largos en una empresa que vendía refacciones y cajas de herramientas, y aprendí a querer la rutina como quien aprende a querer el café sin azúcar, primero a fuerzas, luego por costumbre. Aún así, cada 2 o 3 semanas regresaba al barrio un fin de semana para ver a mi mamá, llevarle lo básico, arreglarle una llave que goteaba o colgarle una cortina nueva. Esas visitas eran una mezcla de alivio y de vergüenza vieja, como meter la mano a una caja de fotos que no pediste guardar. La primera vez que volví con mis cosas acomodadas en mi nuevo lugar, el aire del barrio olía a otoño rancio, a hojas aplastadas y pan dulce recalentado. Los mismos perros dormían en las mismas esquinas, el mismo señor flaco seguía barriendo la banqueta como si fuera un castigo. Y el mural deslavado frente a la licorería tenía ahora un parche de pintura mal puesta encima de un grafiti. Mi hermana, en cambio, no era la misma. Había bajado el volumen, y no me refiero a su voz, sino a su presencia. Se movía por la casa con pasos más cortos, con sudaderas genéricas que se le veían gastadas, y con ese gesto de quien aprendió a mirar el piso para no toparse con las miradas ajenas. La reina de la etiqueta colgando se había quedado sin corona y sin ganas de fingirla. No voy a negar que me chocó verla así, una parte mía, la más cínica, murmuró pues ahí está tu puta lección, y otra parte, más cansada, solo quiso que el día pasara sin drama. Los vecinos, por su lado, no habían soltado el apodo. El apodo había echado raíces. En el colmado de la esquina, el cajero que siempre fue medio culero le dijo sin mirar la pasa, lacra, hay 2 por 1 en sopas, con esa risa corta que suena a tos. Ella apretó la bolsa contra el cuerpo,
pagó y se fue sin levantar la cabeza. Al salir, un grupo de niños jugando a la pelota en la banqueta repitió a coro la palabra como si fuera el nombre de un superhéroe de parodia, y aunque mi mamá intentó mandarles una mirada severa, los morros siguieron a lo suyo como si nada. El barrio tiene memoria corta para los favores y larguísima para las metidas de pata. Con el dinero hecho mierda, mi hermana se puso a vender su closet en línea, lo que quedaba de sus marcas, las bolsas que antes presumía. Subía fotos en una aplicación de segunda mano, con descripciones largas y ediciones que hacían ver mejor la tela de lo que estaba. Y se peleaba con regateos de gente que ofrecía monedas por cosas que habían costado una lana cuando eran nuevas. La veía acomodar las prendas en la sala para que la luz les cayera de frente y tapar con una cobija las manchas del sofá para que no salieran en la foto. A veces le sonaba el timbre y venía alguna muchacha a recoger un pedido, hacían el intercambio en la banqueta, y la muchacha se iba feliz con su ganga mientras mi hermana cerraba la puerta con cara de náusea. Como si el hecho no fuera hacer caja, sino tragarse el orgullo que le quedaba. Peor todavía eran las cosas que no vendía, montañas de ropa que nadie quería ni a mitad de precio, zapatos con suela cuarteada, gafas rayadas. Todo eso que luce caro solo mientras la luz es perfecta y nadie le mira los bordes. Cuando se le acabó lo vendible, empezó a colgar cosas sin marca, suéteres que yo había visto antes en el cesto de ofertas del súper, y ahí sí la realidad se le vino encima. Ya no era la chica de las bolsas con logo, era solo una más peleando por juntar lo justo para la renta y el internet. A la par, empezaron a llegar llamadas que mi mamá intentaba apagar antes de que yo alcanzara a oírlas. Números desconocidos, voces mecánicas preguntando por mi hermana, cartas con logotipos serios que se amontonaban en la mesa junto a los catálogos de ofertas. No me metí a leerlas porque no me gusta hurgar, pero la dejó un sobre abierto encima del microondas y la hoja decía, en palabras simples y con tono de amenaza flaca, que había una deuda y que alguien esperaba un pago. No hablo de tecnicismos ni de juicios, hablo de esa clase de sangre succionada por compras a plazos y por el paga después que se siente ligero el primer día y se vuelve un ancla al mes siguiente. Ella colgaba el teléfono furiosa, decía que eran unos rateros, que era acoso, que iba a bloquearlos a todos. Yo mordía la lengua para no soltarle el sermón de abuelo sobre el crédito y las putas compras impulsivas. No era el momento ni soy su papá, y además, ¿qué chingados le iba a explicar yo que no hubiera ya aprendido a putazos? Un domingo, mi mamá me agarró en la cocina mientras yo lavaba platos y me pidió, con un cansancio que no le había visto ni cuando mi papá nos dejó, que ayudara a mi hermana a rehacer su currículum. Me dijo que tal vez, si yo metía mano, si lo hacía sonar más parejo, a lo mejor conseguía algo en un restaurante, o en un almacén, o en una lavandería que buscara a alguien sin tantas preguntas. Accedí con la condición de no mentir. Me senté con mi hermana frente a la mesa, la laptop viejita en medio, y ella venía con esa mezcla de orgullo roto y desafío que ya le conocía. Mientras me dictaba trabajos viejos y fechas que intentaba estirar como chicle, le dije que no iba a inventar nada, que no iba a poner que fue encargada cuando solo fue cajera. Ni que manejaba inventarios cuando lo único que hacía era acomodar estantes de temporada. Se enojó, dijo que yo era un culero, que la iba a dejar como una perdedora, que la palabra correcta era emprendedora porque alguna vez vendió cosas por catálogo. Le contesté que el mundo no es un puto comercial de madrugada y que si mentía la iban a googlear y le iba a salir la foto de su arresto, que mejor jugar limpio, calladita, y aguantar hasta que alguien le abriera la puerta. Me aventó una mirada envenenada, pero siguió dictando. Con el documento listo, mandó solicitudes a cafeterías, a una tienda de ropa de segunda mano, a un comedor escolar, a un depósito de reciclaje y hasta a un lugar donde lavaban carros a mano con música a todo volumen. Por cada correo, un silencio. Por cada aplicación, un gracias automático y después nada. En uno de los pocos lugares que sí la llamaron, la entrevista duró lo que dura un café tibio, le preguntaron de su experiencia. Asentaron con una sonrisa falsa y cuando ella salió por la puerta debieron haberla googleado porque la devolución fue un nos comunicamos contigo que nunca se volvió realidad. Un día, llenos de hambre y fastidio, terminamos los tres comiendo burritos en la mesa.
Y mi hermana soltó que los dueños de la tienda de segunda mano a la que aplicó estaban siendo unos hipócritas porque si alguien puede entender los tropiezos son ellos. A la mitad del coraje se le escapó una risa amarga. Yo pensé que el chiste se contaba solo. Mientras tanto, intentó blanquear su nombre en redes. Cerró la cuenta vieja donde tantos videos se burlaban de mí y abrió otra con fotos cuidadas al centímetro, mensajes de un día a la vez, frases de taza de café y selfies con filtros que se comen todas las ojeras. Al principio unos cuantos le daban like, después aparecían comentarios con cuchillito de palo, que si la lacra ahora era coach, que si hablaba de sanar cuando había jodido a su propio hermano, que si ya se le había olvidado la escena de la tienda. Ella borraba, bloqueaba, contestaba una o dos veces, se arrepentía y luego dejaba la cuenta en privado. Ese ir y venir se parecía demasiado a su vida real, mucha energía en el maquillaje de la superficie, cero paciencia para reparar la raíz. Un sábado en la tarde, con el sol pegando de lado y la casa sudando olor a pinesol, se apareció una conocida de mi hermana. La típica amiga de ocasión que trae sonrisa para las fotos y ojos de auditor para las desgracias ajenas. Venía a recoger una chamarra comprada en línea, y en la puerta se despachó con un "es que te juro que yo nunca creí eso de ti, amiga, la gente es bien mala". Mi hermana la abrazó, le dijo que qué bueno verla, y cuando la puerta se cerró, se quedó pegada a la chapa como si del otro lado hubiera una respuesta. Mi mamá la miró con tristeza, yo me hice pendejo mirando el fregadero. No soy un santo, claro que disfruté un poquito la escena, pero más que gusto fue la sensación de que el mundo, por una vez, no estaba puesto completamente en mi contra. Otra tarde, mientras colgaba una cortina nueva en el cuarto de mi mamá, oí que mi hermana me llamaba desde la sala con esa voz de quien prefiere pedir perdón que permiso. Me dijo que necesitaba un préstamo, que de preferencia en efectivo, que era para cubrir una cosa pendiente antes de que se hiciera más grande. No pregunté detalles porque la mirada me lo dijo todo, cuentas atrasadas, tal vez un papel de esos que llegan con logotipo y tono de o pagas o te jodemos. Le dije que le podía ayudar con el súper, que si necesitaba llenar la despensa o pagar el gas, yo jalaba, pero que no iba a poner un solo dólar para borrar pendejadas viejas ni para financiar excusas nuevas. Hizo un gesto de ofendida, me recordó que éramos familia, sacó la carta de si tú no me hubieras expuesto, y yo la paré en seco. Le dije que el día que se paró frente a mí en la tienda y me pidió mentir ya había tomado partido, y que a mí no me estaba pidiendo ayuda, me estaba pidiendo complicidad. Se tragó la rabia, soltó un "eres un cabrón" que rebotó contra la pared, y se fue al cuarto dando portazos suaves, como si ni siquiera le quedara energía para hacer un escándalo digno. Cuando llegó el invierno y el aliento se hacía nube al salir de la casa, noté otra cosa, mi hermana por fin estaba yendo a la iglesia con regularidad. No sé si por fe o por necesidad de sentarse en un lugar donde nadie le dijera lacra en su cara. Mi mamá, feliz, me contaba que estaba ayudando a acomodar sillas, que a veces entraba a la cocina del salón comunitario a pelar papas para los almuerzos después del servicio. Que una señora buena onda le estaba enseñando a preparar bandejas grandes de comida para eventos. Esa parte me hizo aflojar el pecho, no porque la iglesia arregle lo que rompimos fuera, sino porque la vi quieta por primera vez en mucho tiempo, haciendo algo que tomaba tiempo y que no tiene aplausos instantáneos. Igual, el mundo fuera del templo no cambiaba por eso. El lunes a primera hora la realidad te cobra lo mismo. Yo, por mi parte, regresaba a mi estudio con la bolsa cargada de tuppers que mi mamá me empacaba hasta reventar, me ponía mis botas nuevas, esas que compré con el primer cheque decente. Y que me quedan como si me abrazaran los pies, y respiraba hondo la paz idiota de saber que en mi cama no se iba a armar un pleito de madrugada. En cada visita al barrio me topaba con algún conocido de mi hermana, alguien que antes ni me volteaba a ver y que ahora me hacía plática para sonsacarme. Preguntaban con la voz llena de solo por saber cómo seguía ella, que si ya tenía trabajo, que si era verdad lo de la tienda, que si yo estaba enojado, y yo contestaba con frases planas, sin morbo, que estaba buscando chamba, que la familia ahí iba, que andaba en lo suyo. Aprendí a no darle a nadie la gasolina que querían. Si algo dejó todo este desmadre fue la certeza de que el silencio, a veces, es la venganza más limpia. De vez en cuando,
mi hermana me lanzaba una mirada rara cuando yo aparecía con una chamarra nueva o con un corte de cabello decente. No eran celos completos, pero sí un registro de que el papel se había invertido. Yo no iba a pavonearme, no soy un pendejo con medallas imaginarias, pero tampoco iba a encorvarme para que ella se sintiera mejor. Un día, al verme llegar con una bolsa de supermercado y un par de cosas para la casa de mi mamá, murmuró que qué bonito se ve el señor trajeado. Le respondí sin sonreír que no hacía falta traje para dejar de joder al prójimo, que bastaba con cerrar la boca a tiempo. No me contestó. Hubo un silencio que supo a tregua chafa, pero tregua al fin. Así se fue asentando ese periodo, como la nieve que no cuaja pero igual enfría los huesos, yo haciendo mi vida, mi mamá tratando de juntar las piezas con rezos y comida caliente, y mi hermana peleándose con su propio espejo. El apodo seguía rodando de boca en boca, ya sin el encanto del chisme nuevo, ahora como esa piedra que nadie levanta del camino pero que todo mundo esquiva. Cada regreso mío era un recordatorio de que el tiempo no borra, solo cambia los contornos. Y en ese cambio, la venganza no fue una explosión con fuegos artificiales, sino una constancia, no salvarla del espejo, no poner el cuerpo entre ella y las consecuencias, no inventar excusas, no mentir. A veces me acostaba y me preguntaba si sonaba cruel. Luego me acordaba de cada vez que me dijo lacra frente a mis citas, de cada carcajada a costa mía, de cada es broma que me dejó mirando al piso, y se me pasaba. No se trataba de aplastarla. Se trataba de no cargarla. Y en este barrio, créeme, eso ya es decir un chingo. Actualización final. Había pasado un año entero desde que me mudé y, aunque mi vida ya caminaba con un ritmo propio y menos tóxico, el barrio seguía siendo un espejo donde todo regresaba tarde o temprano. Yo seguía visitando a mi mamá cada tanto, cargado de tuppers y de esa mezcla de alivio y náusea que da volver a un lugar donde te rompieron los nervios por años. Para entonces, mi rutina en la otra ciudad era sencilla y decente, trabajo con horarios claros, jefes que no te gritan por deporte. Una cama que no cruje cada vez que respiras y un silencio al final del día que no suena a amenaza. Y aún con esa paz, cada visita a la vieja cuadra me recordaba que el apodo que mi hermana me colgó como piedra se había quedado girando como una lata amarrada al parachoques de su propia imagen. Ya no era novedad, ya no explotaba en el grupo de vecinos como bomba de humo, pero seguía ahí, una costra que no se iba. Que la gente rascaba con comentarios tibios y con risas rápidas al verla pasar con su sudadera sin marca y cara de que la noche se le vino encima a media tarde. Fue por esas fechas, cuando el calor había cedido y el viento empezaba a oler a hojas húmedas, que mi hermana anunció que se largaba. No lo dijo con una fiesta de despedida porque ya había aprendido que invitar para que no llegue nadie es otra forma de humillarse, lo soltó en la cocina, con la vista clavada en el piso de linóleo. Y dijo que una amiga de la iglesia tenía una habitación en otra ciudad, que era buena oportunidad, que allá nadie la conocía y que reinventarse no es un crimen. Lo dijo así, con esa palabra que suena a cortar el cabello y cambiar el arroba de las redes, como si con un filtro nuevo se borraran los archivos viejos. Mi mamá se agarró la cabeza, se le hicieron lagunas en los ojos y me pidió que no empezara la guerra, que la ayudara a empacar sin sacar cuentas, que a veces irse es la única manera de estar quieto. A los pocos días, la sala se volvió bodega, cajas de cartón con olor a cloro y cinta, ganchos desparejos, la lámpara de aro que antes parecía un sol artificial ahora envuelta en una toalla para que no se quebrara. Bolsas con ropa doblada sin ganas, una bolsa extra con los tacones que juró que volvería a usar cuando esto pase. Yo la ayudé a bajar las cosas a una camioneta rentada y pesada como su ánimo. No lo hice por amor de hermano perfecto, lo hice porque no soy un cabrón que disfruta ver a alguien pelear con una caja más grande que su espalda. Mientras acomodábamos, me soltó sin mirarme que allá la gente no es tan culera, allá nadie dice lacra, allá la vida es otra. Yo respondí que la vida es la misma donde te paras, que lo único que cambia es el espejo, y que si no aprende a sostenerlo sin hacer trampa, tarde o temprano la va a alcanzar su propio reflejo. Me mandó a la mierda con esa sonrisa vieja que ya no le funcionaba. Cerramos la puerta, abrazó a mi mamá con un nudo en la garganta y se fue con esa prisa rara de quien quiere huir sin que se note.
Pasaron unas semanas de silencio y luego empezó la temporada de llamadas tarde, con ese tono de madrugada aunque el reloj todavía no pegara en la medianoche. Me contaba a pedazos que estaba viviendo en un departamento con alfombra barata que huele a humedad cuando llueve. Que la roommate tenía una gata antipática que lo arañaba todo y que el manager del edificio pedía referencias como si fueran diamantes. Decía que consiguió horas en una cafetería que queda dentro de un supermercado, repartiendo sonrisas con delantal y poniendo pan dulce en charolas. Me habló de un supervisor con cara de sueño que le había dado chance por lo que ve en persona, no por lo que dice internet, lo dijo así, acentuando esa última palabra como si fuera un enemigo con apellido. Yo escuchaba y le decía que bien, que se aferrara al horario, que llegara temprano, que hablara poco y trabajara mucho, que a veces la forma de curar un hombre es volverlo aburrido. Pareció agarrar camino hasta que un día me llamó con la voz hecha trizas, diciendo que una compañera la había googleado por pura curiosidad y que en el grupo de trabajo circulaba una foto vieja con un titular horrendo pegado a su cara. Me dijo que había pagado para que un sitio quitara su mugshot, que después apareció en otro, que limpiaba uno y salían dos más, que era como cazar cucarachas en una cocina ajena. No inventó teorías, no habló de persecuciones secretas, lloró simple, con ese llanto sin agua que ya no busca disculpa, y me pidió, por enésima vez, que si alguien preguntaba por el pasado yo dijera que todo fue un malentendido, que yo la había acompañado ese día, que la seguridad se había equivocado, que la chingada. Le contesté lo mismo que entonces pero sin rabia, con un cansancio nuevo que suena a frontera, no voy a mentir por ti, te puedo revisar el currículo, te puedo dar nombres de lugares donde contratan a gente con tropiezos. Puedo enseñarte a contestar sin enredarte cuando te pregunten por eso, pero no voy a reescribir la escena para que tu ego salga limpio. Se quedó callada, respiró hondo y susurró que soy un hijo de puta que no suelta su cruz ni aunque la familia se esté ahogando. No discutí. A esas alturas, meter palabras en ese pozo era como aventar monedas a un deseo muerto. A finales de otoño, mi mamá insistió en que invitáramos a mi hermana un fin de semana, para que vea la casa, para que coma calientito, para que respire. Accedí por ella y porque a veces hay que tomar el pulso de la tragedia de cerca para entender si sigue viva o ya es puro hábito. Mi hermana llegó con una mochila flaca y otro aire, no más feliz, pero menos chillonamente altiva. Se sentó en la mesa, miró el refri con las mismas fotos viejas, acarició la cortina nueva que yo había colgado meses antes como si comprobar la tela sirviera para medir cuánto nos habíamos movido. Y soltó esa media disculpa que tantas veces ensayó en el espejo, dijo que había sido cruel, que lo del apodo fue una mamada que ella creyó graciosa porque los likes te adormecen la empatía. ¿Qué entiendes si yo no la quiero ni ver? Yo le dije que no hago inventarios de amor, que no tengo una contabilidad de abrazos pendientes, que lo que tengo es una frontera, no te voy a destruir, pero no voy a cargar tu costal. Asintió, nerviosa, y luego, como quien no quiere la cosa, remató con el favor disfrazado de second chance, si te llama alguien del trabajo y pregunta por mí, di que soy de confianza, di que lo del mal fue una confusión. La miré a los ojos y, sin subir la voz, le dije que puedo decir que eres puntual, que sabes barrer y fregar sin quejarte, que eres buena con la caja registradora, que mantienes tu área limpia y que te sabes el menú. Pero que no voy a decir que no te vi metiendo ropa en una bolsa cuando sí te vi. Se le aguaron los ojos, murmuró que conmigo no hay misericordia, y yo pensé que confunde misericordia con borrador. En su nueva ciudad, con el rumor ya instalado como gato en la alfombra, empezó a esconderse en trabajos donde el mundo te mira menos. Entró a la cocina de un comedor comunitario que hace platos para gente sin casa, y ahí, detrás del vapor de las ollas, encontró un respiro que no dependa de filtros. Cocinaba bandejas de pasta, cortaba verduras con el ritmo cansado de quien por fin entiende que el día se llena con cosas simples, y salía anónima por la puerta trasera con el delantal manchado. Nadie le decía lacra ahí dentro porque a la gente que llega con los dedos helados no le interesa tu pasado, le interesa no morirse de hambre esa tarde. Cuando me lo contó por teléfono, la voz le cambió un poco. No era felicidad, pero sí un bordecito de calma. Dijo que la encargada era una mujer dura y justa, de esas que te miran a los ojos cuando te corrigen.
Y que por primera vez en mucho tiempo alguien le estaba dando una lista clara de cosas que hacer y no un catálogo de errores viejos. Yo le dije que se aferrara a eso, que no se distrajera con la basura de Internet, que hay días que se salvan con una sola rutina bien hecha. Me dijo que lo intentaría, y ese lo intentaría me supo a promesa pequeña, que es la única que sirve. No todo fue plano, claro. El apodo, ese pinche boomerang, cruzó el mapa. En la cuadra nueva había un grupo de paisanos que se juntan a fumar y a arreglar el mundo en la banqueta, y uno de ellos, que viaja más rápido que el chisme, le soltó un día, medio en broma medio con filo. Que por qué carajos le habían puesto la lacra si se veía tan seriecita. Ella no gritó, no hizo escenas, se tragó la rabia y apuró el paso con una bolsa de pan en la mano, y esa tarde me mandó un mensaje que decía, sin adorno, que tal vez yo tenía razón, que la palabra no la perseguía. Que la palabra le estaba pidiendo cuentas. Le contesté algo simple, sin cátedra, la palabra te va a dejar en paz cuando no la alimentes, cuando lo digas en voz alta sin drama, cuando la cuentes tú primero y le quites la trompeta. Me leyó, dejó el visto seco, y no hablamos durante varios días. Yo sentí ese silencio como una pausa limpia. Hubo un último giro pequeño que, aunque no arregla nada de golpe, cambió el aire. Un domingo, ya entrada la tarde, me escribió un texto largo donde no había excusas ni esa manía de pegarse al pero. Dijo que si robó, que si me humilló, que si disfrutó verme abajo porque pensó que eso la hacía brillar, que si pudiera volver lo haría distinto, que no espera que la perdone ni que la salve. Que solo quería decirlo para dejar de cargarlo sola. Remató con un yo te llamé lacra porque necesitaba una, y hoy me entiendo el apodo como un tatuaje mal puesto, y cerró con un no te pido nada. Me quedé leyendo el mensaje varias veces, sin prisa. No me reí, no lloré, no hice captura para enseñárselo a nadie. Le contesté horas después con algo corto, que no suena a aplauso ni a sentencia, yo no soy juez, yo soy el hermano que se cansó de ser tu chiste, cuida a mamá cuando vayas, y cuídate tú. Dijo Kay y dejó el teléfono quieto. A partir de ahí nuestras llamadas se volvieron menos tóxicas. Ya no me pedía mentir, a veces solo me contaba que había conseguido más horas en la cocina, que estaba aprendiendo a hacer una salsa que no se corta. Que los sábados pasan a recoger cajas desde una iglesia y que esa parte le gusta porque siente que por fin sirve, aunque nadie la vea. La última vez que fui al barrio, a mitad de invierno, me topé con una escena que cerró el círculo sin fuegos artificiales. Dos morritos jugaban a aventar una pelota contra la pared de la tienda y gritaban lacra cada vez que se les iba lejos, como si fuera una broma más del repertorio del recreo. Me iban a dar ganas de regañarlos, pero me acordé de mí, de mi hermana, del apodo cuando era cuchillo y cuando se volvió espejo, y me callé. Compré pan, dejé dinero para la despensa de mi mamá, revisé una fuga en el fregadero y me regresé a mi ciudad en un autobús con el calefactor cansado. Pensé en todo lo que se rompió y en lo poquito que se acomodó. Pensé que mi venganza no fue el espectáculo de verla hecha polvo, sino el acto sencillo de no mentir, de no sacarla del hoyo con un cuento bonito, de no seguirle el juego aunque me temblaran las manos al colgarle el teléfono. A veces me preguntan, con esa curiosidad morbosa de quien no estuvo ahí, si no fui demasiado duro. Respondo, sin subir la voz, que lo único duro fue aguantar años su chiste sin nombre y sin defensa. Lo demás fue dejar de ser su cómplice. Y aunque no sea una historia de película, aunque no acabe con redención brillante ni con aplausos, a mí me basta con esta paz rara de saber que la palabra que me tiró durante tanto terminó haciéndole ruido a ella, y que yo, por fin, camino sin ese cascabel. Karma no es un rayo del cielo, a veces es nada más la vida rehusándose a cubrirte la factura. Y esa pinche factura, aquí, en este país y en cualquier otro, te alcanza tarde o temprano, te pares donde te pares.